Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. El ser humano se beneficia grandemente con el estudio de la palabra de Dios. Y cada día nosotros tenemos el honor y el privilegio de encontrarnos con el Señor mediante el estudio de su palabra en un espacio de reflexión y poner en práctica lo que aprendemos de ella día a día. Seguimos en esta semana con la lección número 8 de la guía de estudio, la lección cuyo título es Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina, y para hoy estaremos compartiendo con ustedes Dios ha vencido al mundo. La verdad que es una gran bendición estar en ese instante pidiendo la conducción divina mediante el Espíritu Santo para este estudio que iniciamos en este instante. Saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Así es que, doctor Veras, el Señor le cuide, le guíe siempre, y es un alto honor saludarle en esta hora. Estoy muy agradecido, pastor, de su saludo, de su amistad. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida de una manera muy abundante. Así sea, bendiciones. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo en Jesús. Shalom. Les invitamos para que podamos en este momento ponernos en contacto con el cielo. Padre querido, gracias una vez más, porque al estudiar tu palabra, tú también estás dispuesto a darnos tu sabiduría divina para que podamos explicar esta lección tan maravillosa a nuestros oyentes. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor, no sé si le es conocida una expresión parecida a la que tiene el título en este día, porque nos imaginamos que de una expresión que hay en la palabra de Dios se tomó el título. No sé si usted recuerda básicamente la expresión yo he vencido al mundo. Sí, claro, pastor, por supuesto que sí. Jesús, hablando a los discípulos en una ocasión, le decía que él había vencido al mundo. Él decía, en el mundo tendréis aflicción. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33, sí. Jesús le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es muy importante que nosotros, todos nosotros, sepamos que la paz que Cristo nos da no es la paz del mundo, no es la paz de una tregua de guerra, como dice el gran intérprete de la música cristiana, Junior Marchena, que él dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, la paz de Cristo no es la misma paz del mundo, no es una tregua de guerra, no es un trecho, un espacio en el cual nosotros podemos contar con una tregua o con un lapso de tiempo y luego viene la aflicción. Cuando tenemos la paz de Cristo es una paz eterna, es una paz que nos da confianza, una paz que llena todo nuestro ser, todo nuestro corazón, y por eso Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Luego dice, pero confiad. Ese confiad, que viene del verbo confiar y que es un imperativo, está diciendo que para nosotros poder estar tranquilos y ocupados en lo que sí debemos de estar, necesitamos imperativamente tener la paz de Cristo. Y luego dice, yo he vencido al mundo. Esa expresión, yo he vencido al mundo, porque el mundo no es enemigo de Cristo. Quien es enemigo de Cristo es el diablo. Entonces, el diablo es el príncipe de este mundo. En el mismo capítulo 12 del Evangelio de Juan, el versículo 31, Jesús dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, indicando que
el diablo es el príncipe de las tinieblas, de los que se confabulan con él contra Dios. Entonces Jesús dijo, yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo he vencido el pecado, yo he vencido el mal. Tendréis paz cuando vosotros se deis cuenta que yo vencí y entonces confíen en mí. Muy interesante su comentario, pastor, porque de cierto cuando uno ve el título y la declaración, yo he vencido al mundo, se vence cuando hay una batalla, así es, cuando hay una guerra. Y qué bueno que usted te está diciendo que el Señor no es enemigo del mundo porque en el mundo estamos. Así es. Usted vive en el mundo, yo vivo en el mundo, y por la gracia de Cristo nos hemos amistado con Dios. En el momento en que un ser humano elige servir a Cristo de corazón y entregar su vida, pues se amista de inmediato con nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos en el mundo. Hay también algunas ideas importantes cuando Jesús habló acerca de lo que estamos en el mundo, pero no participamos de las cosas del mundo, y es bueno que haya aclarado que se está refiriendo a lo que produce enemistad con Dios, al pecado, y eso es muy interesante. De manera que conforme a esa declaración de Juan 16:33, lo importante es que Cristo venció el pecado, que Cristo venció a su enemigo que es Satanás y nos da así la oportunidad de obtener el pasaporte también para enemistarnos con las cosas que van en contra de Dios en este mundo para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal, sino solo la dicha, el amor y la armonía perfectos. Con el tiempo, pues sabemos, la tierra será restaurada y así todo el universo entero volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas, y nosotros hoy, conforme a esta declaración, declaramos ser hijos de Dios, queremos hacer su voluntad y recibimos la fuerza que Él nos da para, así como Cristo venció al mundo, el pecado, también nosotros, amistados con Jesús, podemos vencer al mundo. Sí, así mismo, pastor, nos ha dado la paz interior, esa paz que de hecho en el griego, el idioma griego, esa palabra es eirene o eirene, es equivalente naturalmente al hebreo shalom. Cuando nosotros decimos shalom, estamos deseando una paz integral, paz en interior, paz o bienestar espiritual, bienestar físico, social, familiar, en todo el sentido de la palabra está deseando paz y tranquilidad. Ese es el saludo, de hecho, en el cercano oriente, cuando Jesús usa esta palabra, está presentando que después de su resurrección, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, los versículos 19, 21 y 26, Jesús habla de esa paz interior del alma. Jesús está hablando también que quienes reciben esa paz son aquellos que han sido justificados. Los que son justificados, o sea, perdonados, reciben una paz interior. Cuando Jesús le decía a algún pecador, a alguna persona enferma, vete, tu pecado ha sido perdonado, esa persona recibía paz interior, y naturalmente eso era por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1. Ahora, ese sentimiento de culpabilidad que ha dejado al pie de la cruz el creyente cuando recibe el perdón ya es muy diferente, porque su vida cambia de una manera drástica. Ya las ansiedades en cuanto al futuro se han desvanecido ante su confianza implícita en Dios. Y también, por supuesto, Jesús llama mi paz a una paz tal como
toda la ostentación de ciencia en el mundo que el mundo no puede dar, una paz de esa clase que menciona el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 33, y es precisamente lo que nosotros queremos decir, que la paz de Cristo vence a las tinieblas. Por eso Él dice, yo he vencido al mundo. Jesús esperaba con confianza la cruz. ¿Y por qué? Porque plenamente Él estaba seguro de que triunfaría sobre los poderes de las tinieblas y que naturalmente, como príncipe, como rey de reyes, señor de señores, iba a despojar a todo principado, a toda potestad, exhibiendo públicamente su triunfo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que verdaderamente nos garantiza la paz, y por eso cuando ocurre, Él dice que todavía no había llegado a la cruz. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, Él no ha llegado a la cruz todavía, pero está hablando de un futuro inmediato, es decir, está hablando de una frase que bien se usaba en el cercano oriente para describir algo que estaba cerca, pero que era inminente que iba a pasar, como vencer en la cruz. Cristo está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, no había todavía muerto en la cruz. De manera que la paz en la cruz del Calvario estaba asegurada con el sacrificio de Cristo. Pero ¿en qué momento preciso entonces se cumple esa misma declaración que el Señor Jesucristo da? Confiad, yo he vencido al mundo. Bien es sabido por el estudio de la palabra de Dios y por lo que opinan los expertos en el tema. En la cruz del Calvario, Cristo vence al enemigo. De eso no hay ningún tipo de duda, porque queda al descubierto lo que es el carácter del diablo, que es enemistad contra Dios, y el carácter de Dios es amor, siempre en busca de la salvación de los seres humanos. Y ahora nos encontramos, pastor, con esas ideas que usted acaba de presentar, donde se vence directamente a Satanás allí en la cruz del Calvario, y esta declaración se da mucho antes de Cristo ir a la cruz. ¿Por qué y en qué sentido el Señor Jesucristo está dando esa declaración de vencer al mundo? Jesús está dando esa declaración porque, como dice, en el mundo tendréis aflicción. Esas aflicciones vienen por causa del pecado. El pecado ha hecho al hombre mucho más complejo, me refiero al ser humano, mucho más complejo. Lo ha hecho que no tiene realmente paz. Díganme ustedes, ¿hay paz en el mundo? Lo que ustedes que son comunicadores, pastor, y todo el grupo de comunicadores saben muy bien que no hay paz en el mundo ahora mismo. Sube Trump al poder, vienen las repatriaciones o deportaciones como se conoce, viene que puso aranceles allí, puso aranceles acá. Hay un, como decimos en un argot popular, hay un corre-corre en el mundo ahora mismo, y eso evidentemente quita la paz. Un inmigrante que esté ilegal en los Estados Unidos, lo menos que en este momento tiene paz. Todo eso viene por causa del pecado. Pero Jesús dice, aunque te boten de allí, aunque te saquen de ahí, aunque ocurra esto, confiad, porque yo he vencido al mundo y en mí tendréis paz. Y aunque posiblemente en algún lugar del mundo se podría decir que se está gozando de paz, es una paz aparente, porque con el problema que tenemos del enemigo, del diablo, obrando en muchos corazones, aunque en términos reales, en algunos lugares del mundo, repetimos, se esté gozando de paz aparente, pues está la lucha interna que todos nosotros, los ciudadanos en este mundo, tenemos y que estamos sujetos a los resultados de una vida pecaminosa. Por eso es muy importante, pastor, lo que usted está mencionando sobre la estadía de Jesús en su corazón, en mi corazón, en el corazón del ser humano, independientemente de que en el mundo se esté cayendo todo a pedazos. El hecho de que Jesús está en el corazón de cada ser humano, eso produce paz, y es así como gracias, pastor, por esas ideas podemos entenderlo. Claro que sí. Y es muy reconfortante, mi estimado amigo, pastor Juan Francisco Scroggins, porque
Lo importante de todo esto no es que decir que hay aflicción en el mundo, eso lo sabemos. Lo importante no es decir que el pecado ha traído una ruptura en lo que tiene que ver con la paz interior del ser humano. Lo más importante de todo esto es que el ideal de Dios siempre ha sido y será que el mal no exista, que no existiese el mal. Pero como existe, Dios naturalmente va a restaurar la armonía de manera perfecta en el universo, no solo en nuestro planeta, en el universo también, y que la tierra será restaurada y así el universo entero volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta e ideal de Dios. ¿Cuál ha sido el ideal de Dios a través de toda la historia de la humanidad? De que haya paz, de que el hombre tenga tranquilidad, que el hombre se aparte del pecado porque éste le trae muerte. Por eso vino Cristo, para devolver la paz y la justicia perdurable. Y es muy importante que sepamos que el pecado, en el plan original de Dios, y lo repito, lo he dicho muchas veces y lo repito, es una coma en un párrafo, y que Dios va a suprimir esa coma en ese párrafo que es el pecado, y entonces los planes originales de Dios continuarán como si nunca hubo pecado. Dios va a restaurar la condición edénica en la humanidad de nuevo. ¿A qué me refiero cuando digo la condición edénica antes del pecado? Esa paz que existía y esa relación ininterrumpida entre el cielo y la humanidad, Dios la va a restaurar, y ahí evidentemente la paz perdurable va a venir a la humanidad. Y de hecho, pastor, que queremos decir que la paz de Cristo o el cielo que Cristo ofrece, esa vida de tranquilidad ya empieza con la aceptación de Jesús en el corazón. Es estableciendo el cielo en ese momento, pero con una extensión por toda la eternidad de paz, ya cuando el Señor venga por segunda vez. De hecho, el ser humano con su naturaleza caída, desde que uno nace en esta tierra, ajustándose a esa naturaleza caída, ya por ahí muchos hablan acerca de la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, y es efectivamente eso. Sin embargo, la permanencia de Jesús, e insistimos en eso, es lo que va a establecer la diferencia. De ahí que cuando se habla en 1 Corintios, aquí que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, nueva creación, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mediante la aceptación de Jesús en el corazón del ser humano, se implanta en su vida una naturaleza nueva, diferente, que es la naturaleza espiritual. Y Cristo muy bien sabía que el enemigo, el diablo, se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de esas debilidades que son hereditarias y así entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que podamos vencer en esta tierra. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en este gran conflicto que tenemos con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de aquel que es llamado la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y el Señor nos dice en este texto bíblico que estamos analizando de Juan 16:33, tened buen ánimo, dice el Señor, yo he vencido al mundo, y así como yo he vencido al mundo, ustedes también podrán vencer. Usted decía en su comentario reciente, pastor, que no es la voluntad de Dios que el hombre tenga una desventaja frente al conflicto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios con respecto a eso? No es la voluntad de Dios, pero sí ocurre. ¿Estamos en desventajas en el gran conflicto? Sí, como seres humanos, unidimensionalmente hablando, el hombre está en desventajas. Ahora, cuando hablamos de bidimensionalmente, Cristo está con nosotros, está a nuestro lado en el gran conflicto, no estamos en desventajas.
nos va a tocar una parte de sufrimiento en el gran conflicto, pero no estamos en desventaja cuando estamos sumergidos en Cristo. Y es muy importante que esto lo tomemos en cuenta, porque Dios realmente se ha comprometido a respetar la libertad de las criaturas de manera saturada por el amor. Y esto es fascinante porque estamos inmersos en el gran conflicto. Cristo nos ofrece su ayuda. Yo te puedo ayudar a salir de ahí. Yo te puedo ayudar a salvarte. Yo te puedo ayudar a salir del sufrimiento, del dolor, de la aflicción que te agobia. Sin embargo, Él nos da la libertad y respeta. Si le decimos yo no quiero, el Señor respeta a los que se quieren perder, respeta a los que no lo quieren amar a Él, ni reverenciarlo y guardar sus mandamientos. Él tiene respeto por todas las criaturas. Por eso es que usted nota que una persona que está hundida, reducida a los vicios, tirado en el contén por las drogas, el alcohol o cualquier cosa de esas, todavía está vivo porque Dios tiene misericordia y lo respeta y le da oportunidad y gracia. Entonces nosotros podemos ver que el ideal de Dios no es simplemente que existan personas libres, sino además de eso, que venzan el mal y que entonces naturalmente sean personas que sean colocadas afuera o aparte del conflicto para vencer. Alguien podrá estar reaccionando de esta manera. Bueno, pero Pastor Veras y Pastor Scrogin, ustedes están diciendo cosas muy bonitas ahí. Sin embargo, yo tengo mis luchas internas. Yo paso por momentos difíciles y de qué manera, algunos se preguntan, yo puedo vencer al enemigo así como Cristo venció. Quisiéramos recordarle así brevemente cómo fue que Jesús venció. En la palabra de Dios, en los evangelios, se relata que cuando Cristo estaba a punto de iniciar su ministerio, fue al desierto llevado por el Espíritu para fortalecerlo, y allí el diablo le tentaba, quería hacerlo caer. Y sin embargo, en cada una de esas tentaciones, Jesús planteó un así dice el Señor, en declaraciones que ya estaban establecidas en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento. Y de esa manera, como Cristo venció ante las tentaciones de Satanás, hoy en día nosotros tenemos las Escrituras completas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y podemos vencer así como Cristo venció por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra de Dios pudo resistir la tentación y decía, escrito está, y a nosotros nos son dadas esas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas también nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia de la carne. Por eso, toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece y hemos de vivir, como dice Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes, en las páginas 98-99, dice, toda hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos en asaltos por las tentaciones, no miremos hacia las circunstancias o a nuestra debilidad, sino el poder de la palabra de Dios, y toda fuerza es nuestra a través de su palabra. Como Cristo reclamó su victoria utilizando un escrito está en medio de las dificultades y las situaciones que vivimos en este mundo, apreciado hermano, querido amigo, también nosotros podemos citar la palabra de Dios para vencer así como Cristo venció. Y precisamente citando la palabra de Dios, podemos ver que el ideal de Dios no es que el ser humano sufra, y eso es bueno que se sepa. Ya que estamos hablando de ideal, no es el ideal de Dios que el ser humano sufra. Sí es el ideal de Dios que el ser humano venza. Eso sí, Dios espera que venzamos. Dios espera que nos mantengamos firmes
Ahora, nosotros debemos de estar conscientes de que existe una realidad, y la realidad se llama pecado, y que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos aparta de Dios, y al apartarnos de Él, evidentemente viene consigo el sufrimiento, la muerte, el dolor, pero aún así, nosotros vemos, y usted lo acaba de decir en su comentario, Cristo fue tentado y venció. Y si Él es tentado siendo Dios, aunque fue tentado como hombre, Él venció naturalmente dependiendo del Padre. Nos está diciendo que nosotros en el gran conflicto podemos vencer como Él venció dependiendo de Él. Porque Él es Dios y vino para darnos ejemplo de cómo nosotros debemos vencer, pero algunas personas piensan que sencillamente el ideal de Dios es que no suframos, y entonces dicen, cuando enfrentan sufrimientos, dificultades, ellos piensan, algunas personas, de que el panorama general del gran conflicto es sencillamente que Dios le evitará sufrir porque Él es bueno y no quiere que sufran, y que para que no flaqueen, entonces les evitará el sufrimiento, les evitará las dificultades propias de esta vida. Sin embargo, Jesús advierte claramente que nosotros hemos de experimentar dificultades, tribulaciones en este mundo, pero que eso no nos agobie, no nos cause ni estrés ni ansiedad, porque hay una esperanza, y la esperanza es que Él venció, y como Él venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Qué lindo es esto. ¿Alguien va a reaccionar aún todavía? Aparte de las diferentes citas que hemos compartido con ustedes, tanto de la palabra de Dios como de Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, nos habla acerca de cómo podemos vencer. Algunos dirán, pero eso no es una tarea muy fácil. Eso es difícil. Pastor Veras, Pastor Scrogin, eso es muy difícil, la lucha que tenemos con Satanás. La tarea de vencer no es una tarea triste. Significa entonces en este sentido comunicación con Dios mediante la oración. Pedir a Dios, ir a Él en oración. Podemos pedir y recibir, podemos crecer apoyando nuestra desvalida vida en Cristo Jesús. Y esto significa que la humanidad puede obrar la voluntad y los caminos de Dios. La humanidad y la divinidad se combinan para este mismo propósito, y así, de esta manera, nosotros podemos vencer al mundo como Cristo venció. Así es que, amigos, esta es la indicación de la palabra de Dios y la recomendación que estamos haciendo en Radio Amanecer en Estudio para que usted vaya a Dios en oración. Conéctese con Cristo y entonces saldremos victoriosos en este mundo. Pastor, amén. Si usted fuera tan amable de despedirnos en oración al cierre. Claro que sí. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de tantas convulsiones en el mundo, un cataclismo universal, tú tienes paz para nosotros a través del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Que en este momento cada persona que nos escuche, que está detrás del radio, en la internet, en el vehículo, no importa el lugar donde esté, se pueda poner en pie ahora mismo y que pueda decir, gracias por darme la paz interior que necesitaba, amén, Señor Jesús. Amén. Oramos en tu nombre glorioso. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.